Amén. Buenas tardes a todos. Una vez más, bienvenidos a la Centro Cristiano Bethesda, ¿verdad? Dios me los bendiga a todos y es un gusto estar una vez más en la casa de Dios, ¿verdad? Y que el Señor los bendiga. Les invito a ponernos de pie. Vamos a tener una lectura de la palabra de Dios en el Salmo 34. En el Salmo 34 vamos a leerla igual alternadamente para participar de la palabra de Dios todos, ¿verdad? Una vez más también en las redes por medio de Facebook, en YouTube. Dios me los bendiga y la palabra va a estar en Salmo 34 del 1 al 8. Amén. Yo empiezo y ustedes el segundo y en el 8 nos juntamos todos. Amén. Dice la palabra de Dios: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Todos. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Amén. El número 7, lo repito, dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y confían. Amén. Vamos a orar y poner este servicio en las manos de Dios. Les invito a inclinar su rostro y ahí donde están, llegamos a su presencia. Bendito Dios Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, Señor. Una vez más, Señor, te damos gracias porque nos has permitido, mi Dios, estar contigo, Señor, a través de esta oración, Señor. Tenemos esa entrada libre al lugar santísimo, sabiendo que el velo se ha roto, Señor, y cualquiera puede entrar a ese lugar. Gracias te damos, Señor, porque estamos aquí con un propósito de alabarte, glorificar tu nombre, Señor, y alabarte, Padre. Gracias, Señor, te damos. Te pedimos que bendigas a cada familia que se encuentra con nosotros aquí, Señor, a aquellos que vienen en camino. De igual manera, Señor, bendícelos, tráelos con bien, agiganta sus pasos, para que a la par, Señor, podamos recibir tu palabra. Bendice, Señor, de igual manera a las jovencitas que traen esta alabanza, Señor. Cuida de ellas, Señor, y sobre todo, Padre Santo, que todo sea para la honra y gloria tuya. A quien está en los controles, de igual manera, bendícelo, Señor. Al Ungier también de igual manera, bendícelo, Señor. Sobre todo a tu siervo, a nuestro pastor David Cabañas, Señor, que traerá esa palabra. Él la trae a nuestros oídos, pero tú, mi Dios, la llevas a nuestro corazón. Bendícelo, mi Dios. Gracias te damos por todo, Señor, y una vez más, que tu Santo Espíritu se mueva a través de cada uno de nosotros y que Él sea, Señor, quien nos guíe, que Él sea quien nos administre en todo lo que hagamos. Te lo pedimos, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Tenemos unos anuncios. Todos somos de casa, ¿verdad? No hay un invitado ahorita. Y bienvenidos una vez más a Centro Cristiano Bethesda. Tenemos los anuncios para la próxima semana, el sábado 14, tenemos reunión de varones en la casa del pastor. Aquí se equivocaron, en la casa de la hermana Jessica. Dios me lo bendiga. Y lo esperamos, mis hermanos, a todos, mi hermano Francisco, hermano Ángel, que gloria a Dios porque lo vamos a tener otra vez con nosotros, ¿verdad? Y de igual manera, también el sábado a las 10:30 de la mañana las mujeres tendrán reunión, pero esa será aquí en el Templo Centro Cristiano Bethesda, en el anexo. Ahí se juntarán todas las mujeres, ¿verdad? Reunión de mujeres. Sábado 14 a las 10:30 de la mañana. También tenemos las jovencitas, tienen el domingo 15 de enero a las 5:30 de la tarde. También se juntarán las jovencitas de 18 en adelante, 18 años en adelante, y ellos tendrán también un estudio bíblico y será aquí en el Centro Cristiano Bethesda. Es todo lo que tenemos de anuncios y Dios me los bendiga y gocémonos en el Señor. Amén. Puestos de pies, hermanos, para alabar al Señor.
yo buscaba un Salvador. Mas tu perdón me liberó. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del glorioso día que Dios los salvó? Y el glorioso día cuando Él volverá, ¿verdad? Pero mientras Él regresa por su gente, por su iglesia, hay más de 10,000 razones para cual alabarle. Tu grande amor.
de hacer que tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin fin. Años para siempre. Mire todo lo que soy, alabe al Señor. shame, God. You are the shame, God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the shame, God. You are the shame, God. You were providing then. You are providing now. You are the shame, God. You are the shame, God. You were in power then. God move in power now. You are the shame, God. You are the same, God. You were a healer
no sé a cuál Dios ustedes claman, pero como dice esta canción, yo le clamo al Dios de Jacob, yo le clamo al Dios de Moisés que abrió el mar, ¿verdad? O the Red Sea. Y yo le clamo al Dios de Mary, la mamá de Jesús. Ese es el Dios que yo le clamo porque yo sé que ese es el Dios verdadero, el que nos escucha y que nos salva. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Se pueden sentar por un momento y vamos a decirle a Dios gracias por lo que hizo en el año pasado y a decirle a Dios gracias por lo que va a hacer en este año. No sabemos qué va a dar de sí mañana, pero lo que sí sabemos es que su compañía va con nosotros. Si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Pero aquí el reto es que el Espíritu Santo no solamente mora en nosotros, sino que dejemos que nos llene día a día, para que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Hablaba con unas personas y les decía que muchas veces hay ciertos versículos de la Biblia que nos gustan, pero siempre hay que agarrarlo con su contexto. El mandato de Dios siempre para una bendición. Y les decía sobre Josué 1:9, que a muchos les encanta Josué 1:9, pero les digo, pero a muchos se les olvida Josué 1:8. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche, para que hagas conforme en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y viene el que nos encanta, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Y el mismo sentir está en el Nuevo Testamento, que más adelante le voy a decir en muchas partes, y le voy a dar un versículo bíblico. La fidelidad de Dios ha estado con nosotros y nos ha dado un lugar, un santuario donde reunirnos para alabarle. Pero algo les voy a decir en este principio de año, mis queridos hermanos, que nunca se nos olvide la misión de la iglesia. La misión de la iglesia sencillamente es ganar uno más para Cristo. Y la visión de la iglesia, ¿qué es lo que quiere hacer especialmente Dios con su iglesia local llamada Bethesda? El año pasado teníamos un reto y yo le dije al grupo de liderazgo, tenemos dos opciones, nos quedamos aquí o tenemos que salir. Y yo les dije, si alguien decide quedarse en este ministerio donde estábamos, está bien, yo les daré las gracias, los amo en Cristo. Dios nos ha indicado que tenemos que cumplir la visión de Bethesda. No es fácil tomar decisiones y más decisiones espirituales. Hubo un momento donde yo esa decisión lo iba a dejar en el cuerpo de liderazgo. Pero el Espíritu Santo que mora en usted y mora en mí, me dijo y me expresó Dios a través de la palabra, a través del sentir, dice, esa responsabilidad es tuya como siervo que te he puesto a que vayas al frente. Y en ese momento no sabía dónde íbamos a ir. Pero miren, Dios nos ha traído a este hermoso lugar y aquí estamos. Pero nunca se les olvide que la visión de Bethesda es que un día Bethesda pueda tener un lugar de nosotros donde se predique el Evangelio. Que un día nosotros, si no somos esta generación o la generación que sigue, podamos construirle casa a Jehová, ¿verdad? Ese es el reto, mis queridos hermanos. Y mientras Dios nos dé fuerzas, cumplamos el propósito de Dios aquí en la tierra. Y sin más, vamos a la palabra de Dios, lo que el día de hoy Dios nos ha dado en nuestro segundo servicio de este año. Doy gracias a Dios por todo el cuerpo de liderazgo que estuvieron sirviendo al Señor, para que este siervo tomara un breve periodo vacacional y estuviera tomando fuerzas tanto físicas, pero sobre todo espirituales. El día de ayer hablaba con uno de mis tíos. Bueno. Ya sé. ¿Agarro este, Rolando? Okay. Bueno.
El día de ayer hablaba con uno de mis tíos, no por algo muy bueno, una de mis tías, hermana de mi papá, que ya está con el Señor, pasó a estar a la gloria del Señor también junto con mi papá y otro de mis tíos. Y le hablaba a otro de mis tíos, el cual es siervo de Dios. Desde la edad que yo tenía 14 años ya él predicaba el evangelio, o sea que va a cumplir casi 40 años predicando. Y le decía, tío, ¿cómo está ministerialmente? ¿Cómo está en su salud? ¿Cómo está? Dice, hijo, ministerialmente estoy muy bien, estoy viviendo un oasis en un desierto. La congregación que estoy pastoreando es muy buena, entienden mi condición física. Mi condición física, me preguntas, mi hijo, mi corazón está muy delicado. En noviembre estuve, como siempre, checándome en el cardiólogo y me dijo que estoy viviendo por la gracia de Dios. O sea que en cualquier momento yo puedo irme delante de la presencia de Dios. Y me dio nostalgia, ¿verdad? Le digo, ¿toma sus periodos vacacionales? Sí, mijo, la iglesia es tan buena que ellos entienden que cuando necesito tomar un periodo vacacional, lo tomo. Entonces, yo creo y estoy firmemente seguro que mi tío se va hasta que cumpla el propósito de Dios aquí en la tierra. Pero dice, mi corazón es muy débil físicamente. Pero doy gracias a Dios que tiene una congregación que lo ama y lo cuida, ¿verdad? Entonces yo agradezco a todo el equipo de Bethesda que siempre están atentos y juntos cumplamos, porque recuerden que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. El pastor no es la cabeza es Cristo. Yo simplemente soy un siervo que Dios me ha puesto a guiar el rebaño. Dicho esto, vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 12. En cuanto lo tenga, se pone de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y expresa la palabra, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos vivieron la misma bebida espiritual, porque vivían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Amén. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó al pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 12. Dice la palabra de Dios. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Padre, gracias por tu palabra, que a la verdad nos guía, nos exhorta, nos aconseja, para que vivamos esa vida en abundancia que tú deseas que vivamos para la alabanza de tu gloria, y así tú podernos bendecir de una manera única y abundantemente. Ayúdanos, Señor, en este año que empieza a permanecer, a arraigarnos, a sobreedificarnos en Cristo Jesús y en tu palabra que es viva y eficaz. Mirando que por la gracia estamos firmes, tengamos cuidado de no caer. Gracias porque hemos llegado a un año más que nos has dado. Ayúdanos a cumplir tu propósito aquí en la tierra. Gracias porque eres bueno. Espíritu Santo, prepara nuestros oídos, nuestra mente, todo nuestro ser, sobre todo nuestro espíritu, para que tu palabra siga dando su fruto. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. En diferentes etapas de la vida o en cualquier etapa de la vida, en algún momento hemos tenido tropiezos, hemos tenido caídas físicas, ya sea por diferentes índoles, ya sea trabajando, haciendo un deporte, y nos llegamos a caer físicamente, nos tropezamos, y muchas veces podemos llegar a tener una lesión de esa caída y no volvemos a estar firmes. Es más, a veces llegamos a utilizar hasta unas muletas porque no podemos estar firmes físicamente, pero también podemos tener caídas emocionales y hay que tener cuidado con esas
con esas caídas emocionales del corazón, del alma. El alma y el corazón son un sinónimo que se utilizan dentro de la palabra de Dios, donde alberga la voluntad, donde alberga las emociones, los sentimientos. Tengamos cuidado con el alma, con el corazón, porque es tan peligroso, mis queridos hermanos, jovencitos que están el día de hoy aquí, porque dice la palabra que el corazón es más engañoso que cualquier cosa, o sea, y cuando la palabra lo dice es que así es. Entonces tengamos cuidado con las caídas del alma, porque una caída física después de una restauración, un periodo de tiempo, te aseguro, casi te aseguro que vas a volver a andar, vas a volver a caminar. Salvo que sea una caída muy grave, un accidente muy grave. Pero las del alma muchas veces quedan cicatrices que te acompañan toda la vida. Mas, sin embargo, estamos hablando de caídas físicas, caídas emocionales, pero hay una que puede ser más letal y más grave. Son las caídas espirituales. Tengamos cuidado con eso. El ser humano es un cuerpo físico, un alma y un espíritu. Tengamos cuidado con las caídas espirituales, más si ya eres hijo de Dios. Porque aquel que no es hijo de Dios no sabe discernir las cosas espirituales. Pero si eres un hijo de Dios, ten cuidado en caer espiritualmente. Y entre más buscas el rostro de Dios, vas subiendo en la comunión con Dios. Y Dios se va agradando contigo. Y Dios te bendice, Dios te cuida. A pesar de la aflicción, a pesar de la prueba, tú vas avanzando en esa fe como se vive la vida cristiana. Pero ten cuidado con una caída espiritual. La vida cristiana se vive a diario. Y la vida cristiana se vive como se empezó, unido y arraigado en Cristo Jesús. Entonces una caída espiritual puede ser letal. Por eso el consejo que se nos da, si eres hijo de Dios, no solamente estás llamado a tener una relación con Dios. Estás llamado a tener una comunión muy estrecha con Dios. No te pierdas aquí en la tierra de empezar a tener esa comunión tan hermosa con Dios. Es algo hermoso y único. A veces anda cantando la gente por ahí, ay, qué soledad. No tienes por qué sentirte solo nunca. Tener una comunión con Dios es tan hermoso. Sentir la presencia y el poder del Espíritu Santo en tu ser que te llena de paz, de gozo. Ver la grandeza de Dios en diferentes áreas. Pero ten cuidado, porque la carne y el enemigo son contrarios al espíritu. Ay, el enemigo, pastor. Sí, incluso la palabra lo llama como un león que anda rugiente buscando a quien devorar. Y son a los hermanos en la fe. Ten cuidado. Por eso la exhortación del día de hoy que se le da a la iglesia de Corintio en el primer siglo, dice, el que piense, el que crea, el que esté meditando, que está firme, cuide de no caer. Así pues, dice el apóstol Pablo. Entonces entramos a nuestro texto, pero el contexto cultural histórico que vivía la iglesia de Corintio, una iglesia que es plantada por el apóstol Pablo, pero Dios se manifiesta. Y terminamos el año Iglesia de Cristo orando por diferentes peticiones y Dios manifestándose. Problemas administrativos, de salud, etc. Y Dios manifestándose. Pastor, ¿conoce a una persona en la ciudad? No la conozco, pero sí conozco a alguien que nos puede ayudar. Es Dios, vamos a orar. Oh, wow. Oh, wow. Aprendí de aquella vez que yo le decía a Dios, ¿por qué no soy abogado aquí, Señor, para poder ayudar? Y me dice Dios, me tienes a mí. Y aprendí, o sea, dije, no, pero vamos a orar, ¿qué te parece? O sea, el apóstol Pablo dice, no quiero que tengan ignorancia en que nuestros antepasados conocieron y vieron la mano poderosa de Dios. Cómo Dios abrió ese mar. Y cuando no había esperanza, hubo esperanza. ¿Cómo la dirección de Dios? ¿Se imagina lo maravilloso que es la vida? Yo no sé ustedes, pero yo necesito la dirección de Dios en mi vida, con mi familia, en la iglesia de Cristo que me ha dado. Y dice la palabra de Dios que en el día la nación de Israel, a la bendita nación de Israel, una nube los acompañaba de la presencia de Dios. Y por la noche la columna de fuego. Y aún así, tentaron a Dios. Cuidado con nuestro corazón. Cuidado cuando Dios nos muestra un camino y no lo miremos totalmente limpio
y entre el camino haya espinas y empecemos a protestar delante de Dios. Cuidado. Empezaron a añorar la carne que comían allá, sus propiedades, que al menos tenían casa. Es el primer punto que el apóstol Pablo en estos versículos quiere dejar saber. Lo segundo, les quiere afirmar que a sus padres, a sus antepasados, la roca, como el siglo primero, era Cristo. Es que esto se debe de entender doctrinalmente. Todo el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, el Nuevo Testamento, se tiene que entender a la luz del Antiguo Testamento. Por eso es el contexto. Si nosotros no comprendemos, no escudriñamos la escritura del Antiguo Testamento, vamos a decir, what's going on here? Hasta en lenguas estoy empezando a hablar, ¿no? ¿Cómo que Cristo? Y pues estamos hablando de Moisés, que salieron y pues Jesucristo viene en el siglo primero. Y se los he explicado, ¿verdad? Todo se debe de entender el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Y les he explicado que todo el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir en Jesucristo. Que todo era el tipo del antitipo. Entonces lo que está diciendo que Moisés simplemente era una sombra de Jesucristo, que Moisés era un tipo de Jesucristo, que así como los iba a sacar de Egipto, un día Jesucristo nos iba a sacar del poder del pecado. A Él sea la gloria. Cuando la palabra de Dios dice que en Moisés fueron bautizados, sencillamente significa doctrinalmente que usted y yo, cuando aceptamos a Cristo, somos unidos a Él en el bautismo del Espíritu Santo. Y lo que está diciendo aquí la palabra, que todo el pueblo de Israel que se unió a Moisés en la salida de Egipto, estaba unido a Él, como el líder, como el siervo de Dios. Eso significa. Moisés solamente era un tipo del antitipo. Recordemos que todo el Antiguo Testamento, los héroes de la fe esperaban en la cruz del Calvario, viendo por fe a futuro. Eso significa doctrinalmente. Cuando nosotros vemos que aquí estamos hablando de Moisés, de la nube, del mar, pero en el versículo 4 el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, pero al final del día, la roca ha sido Cristo. Moisés y todos esos héroes de la fe simplemente eran una sombra en Jesucristo, un tipo del antitipo, todos mirando a la cruz del Calvario que un día nos iba a redimir. A todo aquel que en Él cree y no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo número 5, dice la palabra de Dios, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Ponga atención lo que dice el texto bíblico, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Muchas veces nosotros tenemos la creencia, lo que nos enseña el mundo. A veces podemos llegar a pensar como piensa el mundo, pero nosotros debemos de pensar como piensa la palabra de Dios, como nos enseña la palabra de Dios. Pensamos muchas veces que en la mayoría está la razón, y algunas veces sí. Pero el texto bíblico nos enseña que muchas veces no. Es más, como se hacen las cosas es como la mayoría. En un país demócrata como vivimos aquí, nos llaman a votar, vamos a votar, y aquel que tiene la mayoría de votos es el que gana. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo otra cosa. Pero de los más, o sea, sumar, de ellos no se agradó Dios. Interesante. Cuando el maestro de Nazaret, el curios, el rabí, el Señor, enseñó que el camino que llevaba a la perdición, el cual muchos iban a tomar, era ancho, como dice la palabra de Dios, en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. O sea que muchas veces por donde transita, por donde va la mayoría, no quiere decir que se tiene la razón. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha, dice la palabra, es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Interesante. Porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pues aquí la palabra de Dios nos está diciendo, pero de los más de ellos
tristemente no se agradó Dios. Y Jesucristo lo había enseñado, que la puerta que lleva a la perdición y por donde muchos van a entrar, pero angosta es la que lleva a la salvación, y pocos son los que van a entrar. Interesante, ¿verdad? Que la mayoría esté apoyando muchas cosas que son antibíblicas, no tienen razón. Y tengamos cuidado en seguir a esa mayoría. Aunque seamos minoría, pero estemos parados sobre el statement de fe que nos manda la palabra de Dios. Tengamos cuidado, porque una mayoría va a querer mandar a una minoría. Y ahí es donde va a ser probado tu fe y va a ser probada mi fe. Entonces aquí el texto bíblico nos está diciendo que de los más de ellos no se agradó Dios. O sea, se está refiriendo a aquella generación que se está poniendo de ejemplo. Se da cuenta cómo la palabra de Dios, Génesis, Éxodos, y el Éxodo nos narra esta historia bíblica. Y entramos hasta el Nuevo Testamento miles de años antes, y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escoge aquel ejemplo de esa generación. Dice, aunque vieron la mano de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo vemos la mano de Dios? Muchas veces, cada año, cada día, cada mes. Si respiramos, si alguna pandemia no nos ha alcanzado, es por su gracia. Y vemos la gracia de Dios. Y el pueblo hebreo que disfrutó de esa relación tan estrecha con Dios, dice la palabra que de los más de ellos no se agradó Dios, por los cuales quedaron postrados en el desierto. Aquí la gran mayoría de ellos dice que Dios nos agradó. Tengamos cuidado. Y Dios no se agradó de ellos no porque Dios es malo. No, siempre recordemos, Dios es bueno y bueno en gran manera. Él no se equivoca. Es más, cuando la palabra de Dios habla de su misericordia, no habla de una misericordia habitual, habla de la riqueza de su misericordia. Habla de la grandeza de su misericordia. Por lo tanto, si Dios no se agradó de ellos, y dice la palabra que quedaron postrados en el desierto, o sea que ahí murieron. No es porque Dios no tuvo misericordia de ellos, tuvo demasiada misericordia. Pero querida iglesia de Cristo, esto se le estaba escribiendo a la iglesia de Corintio en el primer siglo. Y el día de hoy, pastor, ¿y por qué nos trae este mensaje? Es el mensaje que Dios me dio. Tenga la seguridad que tenía. A veces me dicen, wow, ¿y ahora qué vas a predicar en este año? ¿Has predicado tanto? Tenga la seguridad que tenía 2, 3 series de sermones. Pero cuando voy delante de la presencia de Dios, me dice Dios, esto es lo que vas a predicar. Y como yo soy su siervo, sobre eso tengo que predicar. Entonces, que nunca se nos olvide, iglesia de Cristo, como la iglesia de Corintio, que Dios, en verdad, Dios es amor. Dios tiene un carácter que no se puede negar a Él mismo. Dios es amor. Y si tú y yo somos salvos es por su grande amor, porque no merecíamos ser salvos. Pero que tampoco se nos olvide que dentro del carácter de Dios está su santidad. Dios es un Dios no solamente santo, sino que dice la palabra de Dios que Dios es santo, santo, santo. Y a Él sea la gloria. Y no solamente Dios es santo, es un Dios justo. Por lo tanto, Dios tiene que juzgar el pecado por su santidad. Y cuando esta generación decidió vivir un estilo de pecado, su misma santidad hizo que trajera un juicio hacia ellos, un juicio santo. Lo que está diciendo la parte B del versículo, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea que los hijos de sus hijos que salieron de Egipto a una tierra que fluye leche y miel, que ellos lo comprobaron cuando mandaron a 12 espías, porque Dios no miente. Mandó Moisés a 12 espías y dijo, y vayan y revisen la tierra, o sea, ¿cómo está? Y regresaron y dijeron, en verdad esa tierra es buena, y trajeron fruto. Pero tuvieron miedo, porque había gigantes.
Y ahí vemos que de nuevo la gran mayoría se equivocó. 10 dijeron no se puede y 2 dijeron sí se puede. ¿Y sabe a quién apoyó el pueblo? A la mayoría. Y por eso quedaron postrados en el desierto. Cuidado con el pecado. Si Dios trajo su juicio santo y único, fue por el pecado que nos va a describir la palabra de Dios en los versículos 7 al 10. Por lo tanto, nuestro punto número 3 de esta tarde, en este año que va empezando, tengamos cuidado con el pecado, mis queridos hermanos. Miremoslo con la seriedad que es el pecado. No juegue con el pecado. Cuidado con el pecado. Veremos lo que los pecados que hicieron y las consecuencias que tuvieron que pagar, por lo cual quedaron postrados en el desierto, dice la palabra de Dios. Versículos 6, 7 al 10. 6, 7 al 10 dice, perdón, 7 al 10. El 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Esa va a ir unido al versículo 11 que dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Versículos 7 al 10, ni seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Palabra de Dios. Aquí la palabra nos empieza a describir los tipos de pecados que cometieron. El número 1 es la idolatría, pero la idolatría llevó a que cometieran otros 3 tipos de pecados. Cuidado. O sea, pecado es pecado delante de Dios. Pero hay 2 pecados que si usted revisa el Antiguo Testamento, y el profeta Samuel le dijo a Saúl, has cometido pecado de idolatría y de rebeldía. O sea, es que cometer un pecado de idolatría es quitar a Dios de su centro y poner algo más. Muchas veces pensamos que, pues yo no he hecho como hizo el pueblo de Israel, hicieron un becerro de oro, se postraron ante él y lo empezaron a adorar. Mis queridos hermanos, he predicado que idolatría es cuando tú pones algo primero que Dios, sea algo o una persona. Nada ni nadie debe ir delante de Dios. Ni mi esposo, ni mi esposa. No. Si tienes un esposo es porque Dios te lo dio. Ni mis hijos, no. ¿Acaso Dios no le dijo a Abraham, dame a tu hijo, tu único hijo en sacrificio? Nadie va delante de Dios, pero es tan fácil en un mundo caído donde podemos cambiar a Dios. Tengamos cuidado. La oración que utiliza el apóstol Pablo, que dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, en el griego original. ¿Por qué utilizamos el griego? Ya se los he explicado. Nuestra traducción a la gramática española fue tomada del griego. Entonces, este enunciado que utiliza la palabra en el griego original, ni seáis idólatras como alguno, es enfático en el griego original, que está constituyendo 3 tipos de pecado, que está diciendo la palabra de Dios. Y el apóstol en el primer siglo le estaba diciendo a la iglesia de Corintio, has caído en idolatría y esto te ha conllevado a cometer estos 3 tipos de pecado. Aléjate, iglesia de Cristo. Wow, estaba siendo una iglesia problemática. El pecado número 1 que habla, fornicación. ¿Qué es eso, pastor? Es tener relaciones íntimas fuera del matrimonio. Dios todo lo hizo bueno y bueno en gran manera. El único lugar donde tú puedes disfrutar de eso, regalo tan hermoso que Dios hizo, es en el santo matrimonio. Y ahí gózate con la mujer de tu juventud, con el hombre de tu juventud. Es más, Cantares habla de eso. Pero fuera del núcleo matrimonial, eso se le llama fornicación. Y la iglesia de Corintio estaba cometiendo ese pecado. Segundo,
no tentarás al Señor. Tentaron al Señor, como vemos en Números capítulo 21, versículos 5 y 6. Números capítulo 21, versículos 5 y 6. Y habló el pueblo contra Dios, contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir a Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Sabe que le iba a llevar un momento para entrar a la tierra prometida? Pero por empezar a murmurar contra Dios y contra tu siervo. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir? Y no simplemente tentaron al Señor, murmuraron. Dice Números capítulo 16, versículo 41, lo que este pueblo había. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Imagínense cómo el apóstol Pablo empieza a comparar a la iglesia de Corintio con esa generación que salió de la nación de Israel. Oremos a Dios que cuando se nos compare, que sea como un buen ejemplo. Estos son ejemplos tomados como Dios juzgó al pueblo de Israel y le estaba diciendo el apóstol Pablo, iglesia de Corintio, ten cuidado, porque esto está sirviendo de ejemplo para ustedes y para la iglesia de Cristo el día de hoy, para cada uno de nosotros. Que tengamos cuidado. Miremos el versículo 6 y 11, como dice la palabra de Dios, que es de ejemplo. Versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. 11, se vuelve a repetir la palabra ejemplo. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Sabía usted que es una realidad que el buen ejemplo es más difícil de imitar? Sea a nivel individual o a nivel de grupo. Usted trate de poner un buen ejemplo y que sigan sus pasos. No todos los van a querer seguir, porque un buen ejemplo conlleva buenos hábitos, buena disciplina. Muchas veces es más fácil imitar el mal ejemplo. Usted tome el buen ejemplo y muchos van atrás de usted, sus hijos, algunos conocidos, y no todos van a querer seguir ese buen ejemplo, pero agarre un mal camino, a ver si no muchos van a querer ahí. Ay no, pastor, es que no me invitara a beber o a una carnita asada, ahí estuviéramos, la misma gente dice, pero nos invitan a las cosas buenas de Dios y no estamos ahí. Entonces, la iglesia de Corintio, en vez de seguir el ejemplo de Jesucristo, que ya había muerto, había resucitado, había ascendido, estaba a la diestra del Padre, estaba siguiendo el ejemplo de esa generación. Dice, tengan cuidado, porque esto está escrito para que nos sirva por ejemplo, para que no caigamos en idolatría. Tengamos cuidados, mis queridos hermanos. Nadie está exento, ni este siervo que está aquí. Que cada día lleguemos con una reverencia genuina al empezar el día o al terminar el día y decirle, Señor, aquí estoy. Por lo tanto, la generación del desierto sirvió como ejemplo para la iglesia de Corintio, que estaba próxima. Esta iglesia estaba próxima a que la ira de Dios cayera sobre ellos por su estilo de vida. Por su estilo de vida. Por eso el apóstol Pablo les dice que tengan cuidado con la Santa Cena. Miremos el contexto, por qué se escribe eso. Era una iglesia que se estaba desviando. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto de esta tarde, que nuestro ejemplo sea bueno a las siguientes generaciones. Que nuestro ejemplo sea bueno a las siguientes generaciones.
Es que la iglesia de Corintio, ellos creían, es que a veces nosotros podemos tener un pensamiento, pero por eso decía el salmista, escudriña lo más profundo de mí, enséñame si hay pecado en mí, porque muchas veces nosotros podemos decir, oh no, pues yo estoy haciendo lo correcto. ¿Sabe que el contexto de la iglesia de Corintio es que ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto, que tenían una buena relación con Dios, que la alababan, que iban a su santuario? Pero dice el apóstol Pablo, no es así. Porque ellos estaban participando en la comida, relacionarse en centros paganos. Fíjese lo que dice el versículo número 14. Por tanto, ya ahí les dice, por tanto, amados míos, wow, con qué amor fraternal les habla. Por tanto, amados míos, oír de la idolatría. Tremendo, ¿no? Ahí ya es claro el apóstol Pablo. Primero les empieza, Pablo era un siervo que tenía la sabiduría de Dios. Les empieza con una analogía, mira, esta generación así vivió, así. Y ya en el versículo 14 dice, ustedes están ahí. Huyan de la idolatría que los está llevando a la fornicación, a atentar contra Dios, a murmurar contra Dios, porque la ira santa de Él vendrá sobre ustedes, iglesia de Cristo. Para que no codicien las cosas malas. Cuidado con tentar a Dios. Cuidado con la inmoralidad. Cuidado con murmurar contra Dios. ¿Sabe cuál es el antídoto a esto? Porque el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Dice la palabra de Dios que todos salieron corriendo. ¿Sabe cuál es el antídoto? Para que en este año 2023 termines de pie delante de la presencia de Dios. El antídoto es tan sencillo, pero a veces desconocemos. Es que cualquier pecado, y como se define el pecado, es errarle al blanco. Es decir no a lo que Dios le dice que no. Es llamar malo a lo que Dios le llama malo. Eso es pecado. Sea grande, sea pequeño, sea una mentira piadosa, lo que sea. El antídoto es que día a día llegues delante de la presencia de Dios. Y con un corazón quebrantado y humilde, si estás consciente que le has fallado a Dios, o si no estás consciente que fue un pecado de omisión, llegues delante del trono santo de Dios a través de la cobertura del Cordero inmolado y le digas, Padre, aquí estoy. Al finalizar tu día no vayas a descansar antes de que en paz te acostarás y así mismo dormirás, porque solamente Jehová te hace vivir confiado. Ve delante de Él y ponte a cuentas. Pero es que fue algo, ponte a cuentas. Te lo pido por favor, como siervo de Jesucristo, ponte a cuentas con Dios. Y no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. No le des lugar al diablo porque te va a destruir, ni a la carne. Ve delante de Dios con un corazón contrito y humillado y dile, Señor, estoy consciente que hoy te fallé en esto. Perdóname, porque es pecado y el pecado atenta primeramente contra ti. Perdóname, Señor, y ayúdame a cada día ser como mi Señor Jesucristo. Eso te va a salvar a que tu corazón se vaya endureciendo. Porque no caemos de la noche a la mañana. Caemos cuando empezamos a contemplar, a codiciar nuestras concupiscencias, a dejarlas ahí y hasta que dan luz al pecado. Tengamos cuidado. Porque estas cosas, punto 4, estas cosas están escritas para nuestro ejemplo. No somos diferentes a la generación que salió de Egipto. No somos diferentes a la iglesia de Corintio. Lo que te hace diferente, me hace diferente, es el poder y la gracia de Jesucristo. Así que descansa en su gracia, porque si tus pecados fueran como el rojo carmesí, Él los volverá como la blanca nieve. Ven delante de Dios
No necesitas ir con un sacerdote ni con nadie más. No necesitas buscar al líder espiritual ni al pastor. Ve delante de Dios y humíllate con Él. Es por eso que el apóstol Pablo va terminando el clímax de este pasaje en el versículo número 12, lo que quiere decir en el versículo número 12, que dice la palabra de Dios. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que ya les dio todo un sermón el siervo de Dios y les dice, así que el que piense, el que crea, el que esté meditando, que esté firme, cuide de no caer. Esta palabra, este enunciado, este versículo, este párrafo, no es una afirmación a la iglesia de Corintio. Wow, muchos lo tomamos como una afirmación. Oh, sí, hasta oramos, sí, el que esté firme, cuide de no caer. No es una afirmación. Cuando nosotros vemos el contexto de este texto del versículo 12, el apóstol Pablo le está diciendo, reflexiona, iglesia de Corintio, como iglesia y personalmente como familia, ve a tu casa y mira las sendas por donde has andado, sé sincero delante de Dios. Oh, wow. Muchas veces hemos tomado este versículo como una afirmación. Oh, es que estaban firmes y el apóstol le dice, cuiden de no caer. No. Ya se estaban rompiendo la cara, o muchos de ellos ya se la habían roto por el pecado. No es una afirmación. Cuando nosotros vemos el contexto, es un llamado a la reflexión. Es un llamado a lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable. Le estaba diciendo, no te lo estoy afirmando, iglesia de Corintios, que ustedes están firmes en Cristo y que le están siguiendo solamente a Él. Te alabaré. No, están mal. Pero mire cómo es la misericordia de Dios. Inspira el Espíritu Santo a su siervo para que lo rete y con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado, con un espíritu doblegado, llegaran delante de Dios y les mostrara que estaban lejos de estar firme. Por eso el reto dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y es el reto que nos da en este empezar de año. Que si en verdad nosotros pensamos que estamos firmes, no nos queda más que darle gracias a Dios. Pero iglesia, si algo te vas a llevar el día de hoy, individualmente, como pareja, como familia, reflexionemos dónde estamos empezando este año. Con esto voy a acabar. Le voy a dar 30 segundos, incline su rostro, inclinemos nuestro rostro. Inclina tu rostro. Y reflexionemos dónde estamos. ¿Estamos parados en Cristo con un solo pie? ¿De puntitas? ¿O por su misericordia todavía estamos estables? El que piense que esté firme, así pues, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Seamos sinceros delante de Dios. Te voy a decir una verdad. Y esa verdad la aplico primero a mi persona. Yo puedo engañar a muchos. Es más, puedo vivir hasta engañado yo mismo, quererme engañar. Pero a Dios no lo engañamos. Su palabra afirma en Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre
sembrare, eso va a cosechar. Gracias, Señor. Levante su rostro. Gracias, Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo número 8 que en un solo día, fíjese lo que dice el texto bíblico: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Oh, wow. Reflexionaba cuando Dios me da esta palabra y imagínese si en un año, por descuidar su comunión, la grandeza de Dios, cayeron 23,000. Imagínese los que pueden caer en un año si descuidamos la grandeza que tenemos en Cristo Jesús. Y usted y yo sabemos que muchos el año pasado cayeron, tal vez personalmente, como pareja, como familia, matrimonios destruidos. No es que Dios se equivoque, Dios no se equivoca. Si nosotros seguimos su palabra, tendremos éxito, porque Él nos ha prometido. No nos prometió que no vamos a tener aflicción, pero sí nos ha prometido que si nosotros estamos en Él, si nosotros permanecemos en Él, no solamente vamos a dar fruto, y sobre eso voy a estar predicando, arraigados, sobreedificados, permanecer en Él. Dios nos ha prometido, es una promesa bíblica. Y no dice solo fruto, mucho fruto. Pero descuidamos esas áreas. Pero si tú y yo estamos aquí y hemos reflexionado y decimos: Señor, por tu gracia tal vez no estoy tan firme, me estoy tambaleando en esta área, te la entrego, Señor. Tenga la seguridad que vamos a acabar el 2023 individualmente, por la gracia de Dios, firmes. Esa es mi oración para con ustedes y para mi vida. Y no solamente individualmente, como pareja, con esa doncella, la mujer de tu juventud que Dios te ha dado, con la cual estás empezando tal vez a envejecer, y los dos agarrados, firmes, y al lado de ustedes su hermosa familia. Por eso la palabra de Dios nos anima esta tarde a que reflexionemos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mira día a día. Cuando la palabra de Dios te está diciendo: hey, atento, diligente, observa por dónde andas. Siempre viviendo en Cristo Jesús. Porque, mis queridos hermanos, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Yo te agradezco, Señor, que como iglesia estamos de pie. Ayúdanos a estar firmes siempre en tu palabra. Padre, es menester agradarte a ti, primeramente, que a los hombres. Que ese sea nuestro statement de fe siempre, Señor. Agradarte a ti. Ayúdanos, Señor, que por la misericordia que has tenido de nosotros presentemos nuestro culto racional, nuestra adoración racional. Que quieres una vida en sacrificio vivo, una vida en santidad. Señor, somos sinceros delante de ti. Nosotros no podemos. Lo mejor de nosotros va a fallar. Pero te damos gracias, Padre, por Jesucristo, que en Él tenemos la verdadera victoria. Te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo, que es capaz, tiene la habilidad del Espíritu Santo de llevarnos de gloria en gloria, a pesar de la tribulación, la aflicción, la adversidad. Ayúdanos, Padre. Gracias por un año más. Gracias por estar en tu santuario, escuchando tu palabra. Pero sobre todo, gracias por el amor con que nos has amado. Y si alguno va a ver esta predicación
Dices, ¿y yo cómo puedo estar firme? La única manera es que vengas al Señor y al Salvador Jesucristo. Es la única manera, déjame decirte, porque tus mejores esfuerzos fallarán. Ven a Jesús. Confiésalo hoy como tu Señor y Salvador, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y dile: Padre, perdona mis pecados, perdóname porque me he rebelado contra ti, pero reconozco que Jesucristo me puede dar salvación. Lo acepto hoy como mi Señor y Salvador. Señor, sigue bendiciendo a tu iglesia. Guárdanos. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Así mismo vamos a ir orando por los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí, Padre. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos diste el año pasado, Padre. Te damos gracias por todo lo que tú has dado, Padre. Te pedimos que este año nos sigas bendiciendo, Padre. Te pedimos que tú seas el que guíes nuestras casas, Padre, nuestras finanzas, nuestra salud, Padre. Tú nos protejas a todo momento, Padre. Te damos gracias, Padre, y también te pedimos que bendigas estos diezmos y ofrendas. Te lo pedimos en el nombre de tu hermano Jesucristo. Amén. Hermanos, que puedan ponerse de pies para una última alabanza.
rodilla doblará y proclamará que Cristo es el Señor. Yo sé que están listos. Así puestos de pie vamos a celebrar este acto solemne. Mis queridos hermanos, estas fechas pasadas muchos estuvieron celebrando Navidad, ¿verdad? El nacimiento de Jesucristo, recordando que Jesucristo vino a la tierra para pagar el precio de nuestros pecados. Pero la palabra nunca estipula que celebráramos su nacimiento, ¿verdad? Pero sí estipula que recordáramos su muerte redentora, expiatoria, la propiciación por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y el día de hoy lo vamos a hacer, pero esto es un acto solemne. Precisamente en la iglesia de Corintio había muchos enfermos, porque este acto de recordar la majestad, la grandeza, pero sobre todo la muerte del Señor en la cruz, se estaba tomando a la ligera. Este acto es un acto solemne, donde recordamos al Cordero que es santo, es justo y amoroso. Vamos a tomar un tiempo de oración y póngase a cuentas con el Señor, pongámonos a cuentas y pidámosle perdón a Dios si en algo le hemos ofendido, para tomar la Santa Cena dignamente. Oremos en silencio, ore y pongámonos a cuentas. Expresa la primera carta a los Corintios, en su capítulo 11, versículos 23 en adelante, de esta manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Bebamos. Padre Santo que moras en los cielos y en todo lugar, santificado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias por la oportunidad que nos das en este año nuevo de recordar la muerte redentora de tu Hijo amado Jesucristo por mis pecados. Señor, no nos queda más que decirte gracias. Aquí hay una iglesia postrada ante ti que reconoce la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y no solamente su muerte, su grandeza y su señorío. Un día vendrá, Señor. Te esperamos y te anhelamos, pero mientras eso pasa y acontece, ayúdanos a cumplir tu propósito aquí en la tierra. Ahora que nos despedimos de este lugar, de este santuario, de este templo, como tu iglesia de Cristo que somos, sabemos y reconocemos que vas con nosotros a cualquier lugar a través del Espíritu Santo. Ayúdanos a agradarte en todo. Te pedimos que nos des una semana conforme a tu voluntad.
Gracias por todo. Y nos despedimos de este lugar con tu presencia. En Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén.